Los papás que no querían que fueran los hijos, incluso los niños o los jovencitos de esa época, llegaban a falsificar documentos para alistarse a la guerra porque iban a ir todos los amigos, entonces lo veían como una especie de aventura. Aunque no te lo dicen claramente, representa muy bien lo que significó la Primera Guerra Mundial en cuestión del uso de la tecnología. Hoy presentamos para ti una sección especial de películas de los Óscares 2023. Vamos a platicar de algunas de esas películas de las que ganaron los Óscares o que fueron nominadas y que nosotros tuvimos oportunidad de ver para compartirte nuestra opinión y por supuesto también que tú nos compartas aquí en los comentarios si la viste, qué piensas, si crees que debieron de haber ganado o no y pues sobre todo de qué se tratan y qué es lo rescatable de ellas. En algunas han sido severamente criticadas, otras han sido muy alabadas. Aquí vamos a desmenuzarlas, así que comenzamos. Una de las películas que fue nominada a los Óscares, muy sonada, fue Sin novedad en el frente. Una película de guerra que pues la verdad sí dejó mucho de qué hablar. Así es, Sin novedad en el frente, que en alemán, porque el título original está en alemán, dice, disculpen porque no sé alemán, Am, así como si fuera Jam en inglés, pues Am, Western Nichts Neues, lo que quiere decir nada nuevo en Occidente y fue traducida al español como Sin novedad en el frente. En algunas partes de Europa fue traducida como Sin novedad en el Occidente o Sin novedad en Occidente. Bueno, esta película a mí me gusta mucho, está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Cabe señalar que a mí me gustan las películas de guerra, ¿no? Pero está ambientada en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra, como se conocía antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, y narra o tiene la narrativa del final de esa guerra. Ya representa los últimos días de la guerra, donde se buscaba el armisticio, crea un convenio con los franceses y los ingleses, y los alemanes por el otro lado, y narra de alguna forma la devastación o lo que implica la guerra, representándola en un frente como fue la Guerra de las Trincheras. La Guerra de las Trincheras, pues fue así se le denominó después porque fue una parte de la guerra donde estaban precisamente en el frente occidental, entre la frontera entre Francia y Bélgica, se atrincheraron literalmente, pues se llama Guerra de las Trincheras. Se atrincheraron y crearon trincheras. Dio una avanzada primero el ejército alemán al principio de esas batallas, hicieron trincheras, se cavaban como tal, se metían ahí y entonces la guerra era de salir y conquistar y balazos, pero casi era cuerpo a cuerpo. Sí. El otro bando de los franceses también tenían sus trincheras. El tema ahí es que fue un estira y afloje todo el tiempo de la guerra, en donde avanzaban unos metros unos y unos metros retrocedían los otros y luego avanzaban los otros. Total que acababan compartidas las trincheras, la volvían a tomar y entonces ya era francesa. Luego después había una arremetida alemana y ya era alemana la trinchera. Y así se la pasaban y el terreno que estaba entre una y otra trinchera estaba lleno de restos humanos, donde pues en ese momento no se podían recoger o llevárselos, nada más les quitaban las plaquitas y con eso identificaban cuál era el soldado que había fallecido o muerto en batalla, pero realmente el cuerpo se quedaba ahí. Se podían rescatar algunos, los cuales pues ahí se ve claramente en la película cómo los sepultan o les dan una salida más digna en una fosa incluso común, pero la gran mayoría de los cadáveres se quedaban ahí, entonces era casi literalmente estar pasando por encima de los cadáveres, estar pasando por encima del lodazal que ya se había hecho, porque cuál pasto, cuáles árboles, cuál nada, era realmente lodo, agua pues contaminada, llovía encima de lo que ya habían dejado ahí, entonces se volvía todo un campo de batalla pues desolador, ¿no? Muchos de ellos lo denominaban como una especie de infierno, y no lo dudo, ¿verdad? Entonces la película representa muy bien esos últimos días de esas batallas, en donde pues unos muchachos alemanes son reclutados después de terminar la escuela, apenas cumplidos los 18 años, son reclutados, pues se podría decir que si no con base en engaños, sí de alguna forma romantizando la guerra, haciéndoles creer que iba a ser muy sencillo,
ganarles a los franceses, llegar marchando, hasta les vendían la idea de llegar marchando a París. A París, sí. Iban a pasar incluso por abajo del Arco del Triunfo, ahí con su uniforme alemán y sus armas alemanas, que para la época, ahorita platicamos de eso, eran muy sofisticadas y muy avanzadas. Pero pues la película te deja ver muy bien cómo ese es el engaño. Algunos papás incluso incitaban a que fueran los hijos. Los papás que no querían que fueran los hijos, incluso los niños o los jovencitos de esa época, llegaban a falsificar documentos para alistarse a la guerra porque iban a ir todos los amigos, entonces lo veían como una especie de aventura. Sí. Una aventura en donde podían ir, sentirse uniformados, incluso hasta medios galanes o medios conquistadores, ser hombres, por fin, ¿no? Pues cuando uno está en la adolescencia y cumple unos 18 años, ya sientes que eres... Como que les vendían la historia del héroe, ¿no? O sea, así como que, no, es que tú vas a contribuir a nuestro país y vas a regresar con la frente en alto, con la medalla del honor y vas a ser reconocido toda tu vida por haber luchado en esta guerra por la Alemania. Sí. Pues sí, efectivamente, sí era posible que así regresaran. El tema es que no les contaban realmente cómo estaba la cosa y el horror de la guerra lo veían hasta el momento que estaban ahí en batalla. Sí. De entrada, pues en una parte de la película se representa muy bien que había momentos cuando estaban en espera de llegada al frente, que hasta dormían bien, estaban bien alimentados, estaban recluidos en una casa donde no pasaba nada, platicaban, hacían de comer, incluso se daban el tiempo de socializar con las muchachas de la región, y de repente ya salen hoy y se van al frente, y llegan al frente y es una cosa completamente distinta. Y pues no se las queremos contar, pero a grandes rasgos ese es el entorno o la situación de esa película, en donde pues te muestra crudamente y claramente los horrores de la guerra. Es una película que por primera vez está contada de una manera muy cruda, pero por el lado perdedor, por el lado de los alemanes. Es una producción alemana. La película muestra muy bien la condición humana cuando está puesta en los extremos, como en este caso la guerra, ¿no? La bélica. Donde la persona que no creía que es capaz de hacer algo, resulta que es capaz de hacer muchas cosas. La otra parte que también es muy importante ver en la película es la situación de cómo los mandatarios o los jefes de la guerra pues no se exponen, normalmente no se exponen, y no solo eso, sino que están desde la comunidad de su casa que habían robado o que habían tomado, ni era de ellos, mandando ahí, dirigiendo a las tropas en la opulencia. De hecho hay una escena muy clara donde está el comandante, los soldados peleando y el comandante comiendo pues casi de buffet, ¿no? De charolas y charolas de comida, carne, cuando que los soldados andaban robándose pollos de los granjeros o de los aldeanos franceses, exponiéndose a que los mataran incluso por robarse un pollo, y por otro lado él comiendo carne y se siente completamente satisfecho y lo que sobra del plato se lo avienta a su perro, ¿no? Donde no tiene nada malo que le dé al perro la carne, pero dices, oye, están acá los del frente muriéndose de hambre, robándose pollos y casi los matan por eso, y tú aquí en la opulencia disque combatiendo por tu país, ¿no? Yo diría que es porque esa película representa muy bien, aunque no te lo dicen claramente, representa muy bien lo que significó la Primera Guerra Mundial en cuestión del uso de la tecnología. Se puede decir que la Primera Guerra Mundial es la primera guerra que se peleó con tecnología, donde ya teníamos el uso de tanques de guerra, por ejemplo, fue el uso del primer tanque de guerra. Por consecuencia, el tanque de guerra estaba motorizado por un motor a combustión. Eso es algo muy interesante, seguramente usaba diésel. Entonces ya era motor a combustión, haber tenido gasolina o diésel. No era motorizado ni con pedales, ni con caballos, ni con nada como anteriormente se lograba hacer, con los acorazados o los cañones. Ese ya era motorizado. Teníamos la guerra, fue la primera guerra que hizo uso de la comunicación inalámbrica o por cable, donde ya usaban las radiofrecuencias y los cables, tiraban cables larguísimos para poder hablar por teléfono. Por consecuencia tenías órdenes por teléfono, te podías comunicar a tus mandos o a tus centros por teléfono. Y estamos hablando de que es 1914 a 1918, o sea, si ya tienen algún tiempito. Se ve ahí también el primer uso de las ametralladoras. Sí.
el uso de las ametralladoras pues eran semiautomáticas, automáticas. Si bien no eran completamente portátiles así en la mano, sí eran como para llevarlas de un lugar a otro hasta instalarla, y eso sí necesitaban de 2 personas, ¿no? El que tomaba el riel de las balas, el que iba surtiendo las municiones, y el que estaba disparando, ¿no? También en la Primera Guerra Mundial, ahí no se ve, fue la guerra que también incorporó los aviones. Que se ve ahí muchas fotos y algunos pequeños videos que llegan a surgir por ahí de biplanos que se usaban en la guerra. Entonces eran aviones de doble ala, y ahí no se ve, pero también esa guerra es conocida porque se incorporaron los aviones. Otra cosa que se incorporaron, tampoco se ve ahí, pero fueron los submarinos, ¿no? Los primeros submarinos también ahí se vieron. Algo de tecnología que se usó en la guerra que a mí me llamó mucho la atención, y no la vi venir hasta que vimos más o menos qué era lo que se había empleado en esta película, fue el alambre de púas. Tú dirás, ¿el alambre de púas cómo es posible que no se haya inventado? Pues no, ese alambre de púas que conocemos con largas extensiones, donde están embobinados y llegaban y lo podían tirar así en serpentín. Eso fue muy importante para la guerra porque quitó el saco de arena o los obstáculos para que los demás no pudieran pasar. Si llegan y estaba el alambre de púas, se rasgaban. Entonces había alambre de púas tirado en todos los campos, y eso fue un gran avance para la guerra en ese momento. Es algo bien interesante porque es el alambre de púas que ahorita lo utilizamos casi en todos lados. Claro. Pues, ahí en cualquier bardita hay un alambre. Así es, un alambre de púas. Bueno, y lo que sí se ve muy bien representado ahí en la película es cómo los soldados les llama mucho la atención el ver la tecnología. Cuando ven el tanque dicen, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero hay algo que les llama muchísimo más la atención y los marca, es el uso de lanzallamas. Sí, cuando ven que los otros llegan con lanzallamas y pueden de alguna manera prenderle fuego instantáneamente a los soldados y a donde quieren, eso fue un invento, un uso de la tecnología para la Primera Guerra Mundial que no la vieron venir. O sea, realmente de repente ya estaban ahí con los lanzallamas, y incluso se ve cómo se quedan pasmados, ¿no? Viendo cómo sucede esa situación. Y la otra que también se ve representada ahí es el uso del gas. Y entre el gas mostaza, el gas cloro y varios gases que se usaron en la Primera Guerra Mundial, ahí se ve representado también. De hecho, parte de su kit es que les entregan su máscara contra los gases, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, esa parte del uso de la tecnología está muy bien representada en la película. Sí, la verdad es que es impresionante ver cómo los jóvenes, digamos, siento yo la dirección que hicieron sobre los jóvenes que representaban a esos jóvenes de aquel tiempo, las caras de sorpresa que ponían ante, por ejemplo, cuando apareció el tanque, o que incluso mencionaban y dijeron allí que un gran grupo de jóvenes habían muerto todos por haberse quitado la máscara antigas antes de tiempo, porque no estaban acostumbrados a eso. El horror que se ve que vive el protagonista, que es quien va llevando todas las reacciones y todo lo que se va viviendo, va siguiendo lo que pasa él, te hace sentir como si fueras parte de ellos, como si tú también estuvieras viendo por primera vez un tanque. Eso es lo que fue como que lo que yo sentí. Es la primera vez que sentías cómo te formaban en una fila para decirte que rapidito marchando para allá, o sea, como que te dan el uniforme y entonces me voy a poner, sí, oye, pero aquí dice Ramírez y yo soy Pérez, ¿no? Por ser un ejemplo, estaba mal. Pero, y la realidad era que sí era de Ramírez, pero Ramírez. La realidad era que ese uniforme venía de un soldado anterior que había muerto, le rescataron el uniforme y se lo van a dar al nuevo. Entonces, como que te hace meterte como si fueras tú parte de ellos también, te hacen vivir momentos en los que, por ejemplo, un soldado le llega una carta de su mujer y resulta que él no sabía leer y no quiere decir nada, ¿no? Entonces como que está el compañero de al lado, ¿por qué no la lees? Pues es que no puedo, léemela tú, ¿no? Entonces cositas que te van haciendo como sentir la parte humana de los soldados, porque pues casi siempre en las películas de guerra se ven las estrategias, se ve quién gana, quién pierde, obviamente siempre contada del lado se ve la parte cruda de los muertos y todo eso, pero la parte humana de la historia de esos jovencitos que no sabían ni a qué iban y en ese momento tienen que enfrentarse a toda esa realidad,
La verdad es que sí está muy bien llevada. Bueno, yo sentí como que sí te va atrapando y te vas impresionando junto con ellos de todo lo que vas viviendo. Haz cuenta que estás en la trinchera con ellos, eso es lo que me gustó. Sí, es muy buena la película en el sentido de que no es una película heroica, no es la película clásica del héroe donde va, rescata, saca a alguien de la guerra o gana algo, o mata a 20, ¿no? Es una película que muestra crudamente cómo es y se alimenta de una serie de elementos que te hacen muy creíble la película, que tú mencionaste, el tanque. Sin decirte que nunca habían visto tanques, te hacen a ti pensar, yo creo que nunca habían visto tanques, ¿por qué no habían visto tanques? No, y pues si la cara de sorpresa era de, ¿qué es eso? Claro, y si es medio ¿Sí? curioso, vas, investigas y es que nunca en la guerra se habían hecho tanques. Uh-huh. Y entonces entiendes por qué esa reacción. Entonces, así está llena de detalles que vale la pena analizar. No los podemos contar todos, ¿verdad? Pero vale la pena analizar y ver la película con los ojos críticos de observar cada detalle, porque todo lo que está, todos los elementos que están en la película están ahí por ahí.